Buenas tardes, vamos a empezar esta sesión sincrónica denominada Riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez y en este mes los voy a estar acompañando en las sesiones sincrónicas, en la evaluación de los foros y en la evaluación de los casos de estudio. Entonces, vamos a empezar para aprovechar el tiempo, decirles que esta Esta asignatura tiene tres unidades. La primera unidad es agentes de riesgo laboral. La segunda unidad se refiere a agentes de riesgo de tipo físico, agentes de riesgo de tipo químico, agentes de riesgo de tipo biológico. Y la última unidad, que la miraremos en la tercera semana de este mes, se denomina metodología de trabajo con higiene industrial. Entonces, vamos a empezar con esta primera unidad que se refiere a agentes de riesgo laboral. El propósito de formación de esta, digamos, de esta primera unidad es diferenciar entre enfermedades profesionales y accidentes laborales, comprendiendo sus causas, su impacto, el marco normativo, y pues para poder hacer una adecuada prevención y gestión en el entorno laboral. El segundo propósito es identificar algunos agentes contaminantes, pues por ahora los vamos a ver muy por encima porque la semana que viene ya los vamos a ver en detalle. Y finalmente, pues vamos a ver también algunas de las importancias de higiene industrial desde lo que es prevención, control y mitigación de riesgos laborales. Bueno, entonces para empezar, pues compartimos una imagen que tiene mucho que ver con esta asignatura de riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Y finalmente, pues decir que nosotros como salubristas, el principal rol que debemos desempeñar con los compañeros es velar por la integridad física y por la integridad de la salud de los compañeros. Es por eso que nuestro trabajo se concentra en eso, en caracterizar cómo están los puestos de trabajo, cuáles son las condiciones laborales de nuestros compañeros, y a partir de esa caracterización, llevarle un panorama, digamos, al equipo directivo, al equipo tomador de decisiones de la empresa, para efectos de mitigar esto, para evitar que sucedan accidentes, para evitar que sucedan incidentes, para evitar a futuro enfermedades laborales. Y ese es nuestro rol. Todo esto tiene que ver con elementos o dimensiones de tipo física, ¿cierto? De tipo mental y de tipo social. Pero lo que busca la salud ocupacional es eso, la prevención y la promoción al máximo bienestar de los compañeros. Eso es higiene industrial y de eso es de lo que vamos a hablar en este mes sobre riesgos relacionados con las condiciones ambientales. Bueno, primero yo he tomado desde las lecturas algunos elementos de dónde surge esto, o sea, la salud ocupacional o la higiene industrial en el mundo viene desarrollándose desde los años 50. Pero acá en Colombia toma mucha fuerza a partir de la nueva Constitución Política del 91, en la cual en su artículo 79 se reza de que el Estado debe proteger la diversidad y la integridad del ambiente que corresponde también a las personas en su defensa. O sea, se busca no solamente cuando se habla de ambiente, se refiere a lo medioambiental, sino es a los seres humanos. Y además aparece una sentencia que es la 622, donde se reconoce la vida como sujeto de derechos. Entonces, obviamente esto es un poquito ambiental, pero acá menciono algunas leyes que son importantes tener en cuenta, que son la Ley 99 del 93, que es el Sistema Nacional Ambiental. ¿Por qué menciono este? Porque el Sistema Nacional Ambiental crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente se conecta con el Ministerio de Trabajo también, y pues son los que velan precisamente por la seguridad y la integridad de trabajadores que habitan territorio colombiano. Está la ley 160, la cual tiene que ver con la gestión integral de residuos, por cuanto en las empresas el manejo de los residuos es un elemento pues que es significativo, importante en todo este tema de salud ocupacional.
la ley 1333 que se refiere a la gestión integral del recurso hídrico, y también el decreto 1713 del 2002 y la resolución 1506 del 2002, que digamos son las que hacen todo el tratamiento de la calidad del aire, del material particulado de la atmósfera en ambientes abiertos y también de la calidad del aire en ambientes cerrados. Pero bueno, eso es en general. Ya a nivel más puntual, como salubristas ocupacionales, importante mencionar el decreto 1444 del 2014. Este decreto es la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Acá se contemplan todos los riesgos laborales relacionados con condiciones ambientales en el lugar del trabajo. Y ahí digamos, está la especificación completa de la disciplina que trabaja higiene industrial. A partir de ese decreto surge una norma técnica o una guía técnica que se conoce como la GTC 45, es la Guía Técnica Colombiana 45, donde digamos está toda la implementación de este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Hay una identificación de posibles peligros, valoración de riesgos, el tema de los comités departamentales para evaluar condiciones a las cuales se ven sometidos los diferentes trabajadores, bien sea por accidentes, incidentes o enfermedades. Esa norma técnica 45 es la que se utiliza para el diagnóstico de condiciones de trabajo. A partir de ahí surgen algunas fichas, ¿no? Como esas fichas donde uno registra los incidentes de trabajo, los accidentes. Y también es una guía, por ejemplo, para los médicos ocupacionales, porque en esa guía está qué elementos o cuáles son los detalles que se deben tener en cuenta en un examen de salud ocupacional. Finalmente, esta guía pues proporciona directrices para identificar los peligros y valorar posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, vamos a hablar un poquito de daños derivados del trabajo. ¿Cuáles son los daños derivados del trabajo? Los daños derivados del trabajo pues son posibles lesiones, enfermedades o patologías que surgen a través de la dinámica del trabajo normal de los compañeros de trabajo nuestros. El concepto legal de daños resultantes del trabajo responde a unos principios que tienen que ver con la culpabilidad, ¿no? Siempre que sucede un incidente, un accidente en la empresa, se busca quién fue el culpable. También, por otra parte, la misma familia busca la responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad contractual, si hay una pérdida de un miembro o si es la pérdida de la vida de una persona, ¿no? También se evalúa si es un caso fortuito, si es un riesgo de tipo social, si es un riesgo por autoridad, si es un principio de responsabilidad, ¿cierto? Pero finalmente, muy pocas veces se evalúa si, si el incidente sucede por responsabilidad, digamos, del mismo trabajador, por negligencia, por mal uso de los elementos de protección, etcétera. Entonces, desde acá, uno viene acá, desde esa guía que mencionaba hace un momento, 45, se habla de dos elementos, de unos que son los accidentes y otros que son las enfermedades, que son de las cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, empecemos hablando por los accidentes de trabajo. Los accidentes ocurren como un hecho súbito o inesperados, ¿no? Son causados por condiciones que por X o Y motivo pues son inseguros en el trabajo. Como miramos en la imagen, ¿no? Un piso resbaloso, una sustancia que no está en el lugar adecuado, una escalera, un uso de una escalera y una caída desde una escalera, el entrar en contacto con circuitos electrónicos, estar en una zona donde hay tráfico pesado de maquinaria de la empresa, el mal uso de una maquinaria y sufrir un accidente, una mano, una pierna, una extremidad inferior, superior. Los accidentes ocurren así. Los accidentes de trabajo pueden ser de acuerdo a su origen, según sus consecuencias para el trabajador y según las pérdidas que puede ocasionar, ¿no? O sea, una cosa es que un trabajador se huele, digamos, un dedo meñique, otra cosa es que el trabajador pierda un dedo pulgar o que pierda un brazo, ¿no?
Si la persona es diestra y pierde un brazo derecho, pues tiene unas condiciones diferentes si es diestro y pierde un brazo izquierdo. Hay una comisión que evalúa ese tipo de cosas. Un detalle es que el trabajador tenga 24 años y muera, y otro detalle es que el trabajador tenga 50 años y muera. Son dos condiciones diferentes porque también se evalúa la vida del trabajador. Esa calificación de la cual estamos hablando del accidente, pues tiene que ver unos valores establecidos. Esos valores son los que evalúa la Comisión de Evaluación del Accidente. Y ahí también pues viene el tema de la culpabilidad, porque el tema de la culpabilidad y de la responsabilidad tiene que ver precisamente con eso, con quién va a pagar eso, porque finalmente eso termina en valores económicos, valores que muchas veces los asume una aseguradora, otras veces una empresa. Ya hay empresas que por mal manejo pues terminan en la quiebra por algún incidente de este tipo. Entonces, obviamente no se recibe la calificación de accidente de trabajo los que se ocasionan por ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador. Eso es muy bueno mencionarlo. Si el trabajador es una secretaria y esta secretaria por arreglar el bombillo que está funcionando mal trae una escalera y se cae desde la parte alta de la escalera, pues en las funciones de la secretaria no está eso. Y eso es lo que sucede acá en Colombia. Y gracias a eso que estoy contando es que muchas empresas pues han evitado pagar responsabilidades que son de las empresas y no de los trabajadores, ¿no? Es un tema de discusión que lo podemos hablar en este momentico si quieren finalizando estas diapositivas. Bueno, y también se considera si es sufrido fuera de la empresa. Fuera de la empresa siempre y cuando, un ejemplo, si el trabajador debe desplazarse de una sede a otra y digamos, la empresa está informada de ese movimiento y el accidente sucede en ese momento, sí debe ser cubierto. El problema es si el trabajador, un ejemplo, se vuela a un banco a hacer una diligencia bancaria y le sucede un accidente y él no informó o no pidió permiso que iba a un banco a hacer una diligencia personal. Ese accidente pues no lo contempla el tema de un riesgo laboral, ¿verdad? Bueno, en el tema de enfermedades profesionales, acá pues vale la pena mencionar que son alteraciones a la salud de los trabajadores como consecuencia de una exposición repetitiva, ¿no? En determinado contaminante o agente dentro del ambiente laboral, donde el trabajador pues desarrolla su trabajo. Suelen tener acciones a largo plazo. Lastimosamente las enfermedades laborales no se miran de manera inmediata. El tema tiene que ver con la concentración del ambiente, ¿no? Pues estamos hablando de polvos o las personas que trabajan en el aseo con ácidos, ¿no? Como el límpido y eso, o sea, las afectaciones a los pulmones de un trabajador que está expuesto a esos químicos no se miran inmediatamente, se lo ve en el tiempo, ¿no? En los años. Y eso es lo que tienen que evaluar los médicos salubristas. Es por eso importante acá que cuando un trabajador ingresa a una empresa, después se le realice el examen minucioso de salud ocupacional. Obviamente, en el tiempo de trabajo de la empresa, también debe haber de manera permanente unos exámenes de salud ocupacional que permitan ver o identificar si se está presentando alguna enfermedad del trabajo. Finalizando su contrato, finalizando su trabajo, también hay que hacer una evaluación, un examen de salud ocupacional muy completo para mirar de qué manera egresa el trabajador. Hay algunas empresas que no hacen ese último examen de salud ocupacional y este trabajador finalmente le aparece alguna enfermedad y ahí vienen las posibles demandas y ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, esto depende de muchos detalles, ¿no? Acá en las imágenes miramos algunas enfermedades de salud ocupacional, el tema de espalda con las columnas, por el tema ergonómico, por el tema de las posturas, la fatiga visual por los químicos, ¿cierto? El síndrome de fatiga crónica, la hipoacústica debido a ruido, enfermedades cardiovasculares, estrés y depresión, que ya son enfermedades mentales que pueden ser causadas también en un trabajo, ¿no? Por la excesiva presión del estrés del trabajo. El tema de malestar gastrointestinal por envenenamiento, ¿no? También puede ser cuando estamos sometidos a sustancias químicas.
el túnel del Carpo, que eso es muy conocido, ¿no? Y otrísimas más que hay, muchas más allí. Bueno, aunque la próxima semana vamos a mirar en detalle este tema de los agentes físicos, químicos y biológicos, pero los vamos a mirar acá de manera rápida, ¿no? Los agentes higiénicos. Se conocen, la verdad, en higiene industrial hay muchísimos agentes. Nosotros desde las lecturas, digamos, de estos españoles que nos orientan esta asignatura, hablamos de esos tres, que son el físico, químico y biológico. Pero hay otros más, ¿no? Como hace unos meses hablaba con una terapeuta ocupacional estudiante y ella me decía, está el agente musculoesquelético y también podría ser, ¿no? Pero acá pues vamos a trabajar con estos tres. El tema de los agentes físicos, pues son daños que se deben a materiales, a presión, a energía mecánica, a calor, a energía. Por ejemplo, cuando un trabajador está sometido a condiciones termohigrométricas, ¿no? Como los campesinos que están sometidos a agua, a aire, a sol, y también tiene que ver con rayos ionizantes y no ionizantes con los rayos del sol, ¿no? El tema de ruido, trabajadores que, valga la redundancia, trabajan en la vía con los saltarines para la pavimentación, ¿no? Y el ruido de la maquinaria neumática que generan estos. Las vibraciones también, aunque eso podría ser músculo esquelético, pero acá lo consideramos como un agente físico. Agentes químicos, cuando un trabajador es sometido a sustancias, ¿no? Como líquidos, gases, vapores, polvos, fibros, humo, niebla, ¿no? Etcétera. Esos agentes pues pueden causar afectaciones a la salud del compañero. Agentes de tipo biológico son constituidos por sustancias vegetales, animales, microorganismos. Por ejemplo, la pandemia nos enseñó muy bien, ¿no? Eso, el tema de los virus, de las bacterias, de protozoos, endoparásitos, hongos, priones. En algunos trabajos, en algunas empresas, los compañeros se someten a esto y pues para todo esto pues se necesitan elementos de protección y además de una adecuada capacitación para que el trabajador pueda enfrentar esas condiciones de una manera adecuada, ¿no? Hablar de metodología de higiene industrial es hablar de cómo nosotros como salubristas podemos anticiparnos a incidentes laborales, accidentes laborales. Y anticipar implica que nosotros debemos hacer evaluación de panorama de riesgos, ¿no? O sea, es como tomarle una fotografía al puesto de trabajo y en detalle mirar en qué condiciones está, cómo está la instalación eléctrica, cómo está la instalación de datos, cómo está la posición ergonómica del trabajador, cómo están los elementos de trabajo que él utiliza, si están ordenados, si están clasificados, la capacitación del trabajador, si el trabajador hace buen uso de los elementos de protección personal, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso le permite a usted como salubrista reconocer cuáles pueden ser los posibles a futuro incidentes hacia un incidente laboral o un accidente. Eso te lleva a hacer una evaluación de un panorama de riesgos y con esa evaluación tú puedes presentar un panorama de riesgos laborales al equipo directivo de la organización para que te generen unas jornadas de capacitación donde podamos sensibilizar a los trabajadores frente al cuidado y a la integridad de su salud, frente al uso de los elementos de protección, frente al buen trabajo, frente a que hagan las acciones para los cuales fueron contratados y no cosas para los cuales no fueron contratados, que es lo que nos pasa acá en Colombia, que muchas veces hacemos cosas para las que no somos contratados, aunque en algunas empresas nos dicen en el contrato, ¿cierto? Y demás funciones, y en el demás funciones entra de todo, ¿cierto? Desde barrer, trapear, reparar un bombillo, etcétera, pues, y eso es como lo complicado y lo complejo acá, ¿no? Y el tema de controlar esos planes de riesgo para evitar, pues, en la medida de lo posible, accidentes e incidentes. Entonces, eso es importante porque ese panorama de riesgo te permite negociar con el equipo tomador de direcciones los espacios de capacitación, los momentos en los cuales tú vas a entrar a hacer una evaluación al puesto de trabajo, te permite tomar decisiones junto con los directivos, por ejemplo, del médico salubrista, en qué momentos vas a hacer los exámenes de control, cómo se van a hacer los exámenes para la personal nuevo de la empresa y cómo se hacen los exámenes para el personal que egresa por fin de contrato y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen como exagerada de salud ocupacional de una oficina.
Mire si usted le puede mirar ahí todos los detalles que quiera, ¿no? La señora que está en el lavadero, con una cafetera conectada, cargándole agua y puede generar ahí un cortocircuito, ¿no? O el otro señor que se le atrancó un pan en la tostadora, mire, le está metiendo como un cuchillo y puede ser un accidente. O el que va caminando al fondo con un vaso de leche, un pancito y todos los cables que están cruzados ahí en el piso. O la chica inquieta que porque parece ser que el internet no funciona y está destapando la conexión de datos, ¿cierto? O la chica que trajo una planta muy bonita para evitar que los catódicos de la pantalla le dañen su vista y le está echando agua a la planta y puede causar ahí también un daño al computador y un cortocircuito. O lo que hacemos todos, ¿no? En el computador la tacita de café caliente y mire, un reguero y ahí sucede un accidente o un incidente, no solo quemarse las manos, sino dañar el teclado y bueno, de esas cosas no pasan acá en Colombia. Aquí hay más detalles, ¿no? Por ejemplo, ese extintor, mire, ¿de qué color es, no? Debería tener color, debería estar bien ubicado. Yo no sé si una cocina como esa esté bien ubicada dentro de una oficina como esta, ¿no? El cableado, cómo está. Bueno, muchas cosas que vale la pena tener en cuenta en el tema de agentes de riesgo laboral de tipo físico en este caso, ¿cierto? Bueno, en la lectura, yo revisaba la lectura de ustedes y hablaba de unos factores intrínsecos y extrínsecos. Y aquí lo interesante que vale la pena tener en cuenta es que lo intrínseco es lo interno del trabajador. El trabajador desde su mente misma, él se mira, ¿no? Y él cómo se ve él para cuidar su integridad física, ¿no? Cómo está él en su capacitación para desempeñar un trabajo, porque no necesariamente el que tenga un título lo hace experto en algo. El experto en algo lo hace es la función de desarrollar ese ejercicio en el tiempo. Y entre más problemas tenga y sea capaz de resolverlos. Entonces eso nace de lo interior. Lo extrínseco es lo externo, lo social, lo de la empresa. Entonces la empresa influye mucho en el trabajador, desde la capacitación, desde la motivación que se le puede dar al trabajador, desde la manera de pensar, ¿no? O sea, lo extrínseco, por un lado, puede motivarte de manera muy positiva a cada trabajador, como también lo puede desmotivar y lo puede llevar a un estado de depresión y de no querer ir a trabajar, ¿no? Entonces son elementos que vale la pena tener en cuenta en los agentes de riesgo, aunque ustedes van a ver el próximo mes una materia que tiene que ver con lo mental también, ¿no? En el tema de higiene industrial, pues hay unas etapas, como lo mencionaba hace un momento, que son importantes. La primera, que es la identificación de los riesgos, que es hacer un panorama de salud ocupacional. A partir de esa identificación de los riesgos se puede hacer una evaluación y con esa evaluación podemos nosotros llegar a hacer una propuesta de prevención y control de riesgos. Y ahí generamos, digamos, nuestro sistema de gestión de salud ocupacional para podérselo pues proponer a la junta directiva y a los tomadores de decisiones. Bueno, hoy es una tarde bastante corta, pero también es válida para escucharlos un poco ustedes. ¿Qué conclusiones puedo generar yo desde las lecturas que ustedes están realizando? Yo acá traje algunas ideas nomás, ¿no? Pero como conclusiones podemos decir que la identificación y diferenciación de enfermedades profesionales y accidentes es esencial, o sea, saber identificar qué es accidente y qué es enfermedad, para poder pensar en prevención y hacer una aplicación adecuada de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Los agentes contaminantes en el ambiente pueden causar enfermedades, como efectos a corto plazo y largo plazo. Es por eso importante tener muy bien caracterizados los puestos de trabajo. Hay que hacer un estudio de ergonomía también. Hay que mirar qué agentes y qué tipo de agentes son los que están en contacto con el trabajador y hacer una posible evaluación. Obviamente nosotros no somos expertos en todo. Esto surge a través del diálogo, a través de unas encuestas, a través de una comunicación con los mismos trabajadores y con la gente de la empresa que conoce cómo funciona la empresa. La higiene industrial es clave para identificar, para hacer evaluación y mitigación de riesgos laborales. De esta manera aseguramos no solo las condiciones del trabajador,
y de los empleados, sino también salvaguardamos la integridad de la empresa. La legislación colombiana es muy clara, ¿no? Yo les recomiendo la norma técnica 45, que es el principal elemento eh, de gestión en salud en el trabajo. Finalmente, pues la prevención y el control de riesgos requieren un enfoque integral, considerando factores intrínsecos y extrínsecos para reducir la exposición de agentes físicos, químicos y biológicos en el entorno laboral. Bueno, voy a dejar de compartir un momentico, aprovechando que estamos acá, los quiero conocer. Cómo les ha ido con la lectura, si han podido ya trabajar alguna lectura, si le han dado una lectura al foro antes de hacerlo y al estudio de caso, y lo que quieran hacer es para eso. Pueden hacer un comentario desde su estudio, chévere que me cuenten a qué se dedican, en qué ciudad están ustedes trabajando y cómo ven este espacio académico. Esa es la idea de este momento. Entonces, quien quiera hablar, prende su micrófono y comparte simplemente. Hola, buenas tardes. Buenas Em, tardes, Claudia. bueno, mi nombre es Claudia Jimena, soy psicóloga. Actualmente pues estoy desde la ciudad de Cali. Y pues la metodología de trabajo hasta ahora me ha parecido muy bien. Pues siempre hay acompañamiento como del área académica donde llaman y preguntan pues si tenemos claro los temas. Y respecto a las lecturas, no, pues apenas la verdad voy a empezar a hacer pues los talleres y a leer el día de hoy. Bueno, Claudia, yo en estos momenticos con esas diapositivas les hice un resumen de las dos lecturas. Claro, un resumen bien saltado, ¿no? Ya es que ustedes revisen. Yo sé que es bien difícil, yo me pongo en los zapatos de ustedes, sé que es complicado porque a veces son lecturas que pasan de 60 hojas, son muy densas, son dos lecturas, pero entonces la idea revisen los títulos, no se ahoguen en la lectura en el detalle, más bien esas lecturas son para que ustedes las guarden y las utilicen cuando usted la necesita, pero sí es importante que usted identifique dónde están los temas. Entonces, a partir de una lectura rápida y de lo que escucharon ustedes hoy, participen en el foro de discusión, en el foro de esta semana y en el estudio de caso. No se compliquen. Ustedes, les hago una pregunta, ¿ustedes tienen un grupo de WhatsApp? Pues que yo sepa, no, la verdad siempre yo, en mi caso yo trabajaba pues Hola. individual. Todo. Bueno, no, esa es una sugerencia que yo les hago a todos los grupos, que se generen un grupo de WhatsApp y que se apoyen entre ustedes, porque el trabajo también es colaborativo y lastimosamente la plataforma no da para trabajo colaborativo, es individual. Entonces un grupito de WhatsApp de ustedes como estudiantes sería bueno, inclusive en el foro de dudas puede colocar alguno de ustedes el link del grupo de WhatsApp y ahí el resto de compañeros se conectan, ustedes son bastantes, son más de 40. Bueno, esa sería la sugerencia. Muchas gracias, Claudia. Qué chévere que trabaje en Cali. Cali tiene mucha oportunidad y mucho trabajo, sobre todo en salud ocupacional, por todo el desarrollo industrial de la ciudad, ¿no? Muchas gracias. Ronald o Daisy, quien quiera compartirnos esta tarde lo que ustedes quieran, prendan el micrófono. Daisy, te Hola, escuchamos. hola, buenas tardes. Mucho gusto, Ronald Mena, Ah, de la bueno, ciudad de Barranquilla. cuéntanos, luego desde Barranquilla, sí, señor. ¿A qué te dedica Ronald? Soy médico general. Tengo una inquietud. Ah, excelente. En la empresa donde laboro tuvimos una actividad, un campeonato de fútbol, patrocinado obviamente por la clínica, y resulta que una compañera se cayó y se fracturó el brazo. Y tuvimos una controversia porque la clínica la remitió a su EPS como tal. Y yo leyendo los artículos ayer, pues me di cuenta que Claro, es un error, cuando sí, hay, señor. cuando hay ciertas actividades de la empresa
digamos, lúdica, llega a suceder un evento, pues yo creí, o muchos creíamos que hace parte de un accidente laboral, porque es una competencia, un torneo patrocinado por la empresa y resulta que no fue así. La remitieron a su EPS para que su EPS hiciera todo su proceso legal, o sea, médico, obviamente. Yo estaba Sí, convencido, Ronald. o es una política de cada institución. No, 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 Ronald, eso es nacional, es política nacional del sistema de seguridad en el trabajo. O sea, tal cual usted lo dice, o sea, era una actividad del trabajo, de pronto era una actividad de recreación, inclusive pudo haber sido un sábado, un domingo, pero estaba contemplada dentro de las actividades del trabajo, como una actividad de recreación deportiva. Entonces, y es pura ignorancia, Ronald, porque la empresa no tiene que colocar ningún peso. Todo el dinero Ok. va desde la aseguradora de salud ocupacional, que para eso nos están descontando a nosotros un dinero. Pero fíjese que no fue la aseguradora que se encargó de eso. Claro, claro, Realmente no. entró Ahí como por la empresa debió generar el informe del accidente y mandarlo a la ARL. Por accidente, digamos, eh, sí, por accidente laboral, o sea, a pesar de que la chica no estaba, un ejemplo, si era una secretaria, pero ella estaba jugando baloncesto, fútbol, y se cayó y se fracturó, sí, pero es una actividad de recreación de la empresa. Ok. Entonces, y tiene el permiso de la empresa, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que pues la EPS la atiende, pero si a futuro ese accidente, doctor Ronald, si a futuro ese accidente le contempla una enfermedad, o sea, un daño, por ejemplo, si es un daño de mango rotador, que usted sabe que eso es tan complicado, eso no se va a reparar y a futuro es más difícil. Entonces eso puede contemplarse como una enfermedad de la labor y hasta puede lograr ¿qué le digo yo? Una pensión anticipada o unos puntos. Uno no sabe qué va a pasar a futuro, usted sabe que eso cambia. El problema de ir por una EPS es que eso ya no lo va a cubrir. En cambio, No, por si va supuesto. registrado como incidente laboral, sí se le puede dar una investigación en el tiempo a futuro. Ah, ok. Yo Claro, creí que era un accidente laboral. Eso es lo que teníamos nosotros como en mente, ¿no? Por lo que sucedió en una actividad propia de la empresa, pero pues, fíjate que no fue así. claro, Ronald. Y eso es lo que pasa en Colombia en todas las empresas, ¿no? Lastimosamente, muchos jefes creen que van a estar en problemados y le dicen, no, váyase por la EPS y diga que usted se cayó. Inclusive yo acá vi hace poco algo de alguien también que sufrió un accidente y llegó otro compañero y dijo, no, no, colóquelo como si fuera un accidente de tránsito y métale el SOAT. Y es peor. O sea, las cosas son como son. O sea, si está dentro de las actividades organizadas por la empresa, va por accidente laboral y lo que le digo, si a futuro se convierte en una enfermedad, pues tiene una trazabilidad de investigación en el tiempo y pues le va mejor al compañero trabajador, ¿no? Porque eso es lo que está en juego siempre ahí. Ah, Muchas bueno, listo. gracias, Ronald, por el apunte. Ah, hasta luego. Feliz tarde. Muchas gracias. Daisy, cuéntanos, tú hace un ratico prendiste el micrófono. Sí, así es. Bueno, buenas tardes para todos. Daisy Cárdenas, soy enfermera jefe de profesión, vivo en la ciudad de Bogotá. Actualmente laboro en una compañía como gerente comercial que brinda servicios en seguridad y salud en el trabajo desde el componente de medicina preventiva y higiene y seguridad industrial. Entonces, digamos que mi alcance y mi función es efectivamente ofertar a las diferentes compañías del país todos los servicios de exámenes médicos ocupacionales y todos los programas de vigilancia epidemiológica y demás que requieren para el manejo de su sistema en seguridad y salud en el trabajo. Em, Actualmente me encuentro revisando las lecturas. Efectivamente, participaré el día de hoy en el foro y acotando un poquito lo que comentaba Ronald, pues si bien es cierto la compañía la direccionó a la EPS, pero pues en el momento que en la EPS el médico del triage le consulte el motivo de consulta y si ella refiere lo que nos está comentando, pues la EPS también tiene la
autoridad para poderle notificar a la ARL y poder hacer el recobro asistencial del evento que ella pues tuvo en la actividad deportiva. Muy bien, Densi. Muchísimas gracias por su aporte fundamental, lo que usted nos dice, y sí, así es. Mire qué chévere, estamos en Cali, en Barranquilla y en Bogotá. Hay varios compañeros que obviamente por su trabajo no se pueden conectar, pero esta se queda grabada y va a estar conectada a la plataforma para que los compañeros también la puedan mirar. Yo acá en el chat de la reunión les he colocado dos formularios que necesito que me los diligencien finalizando la sesión, y les voy a colocar una tarea que es voluntaria. De pronto ustedes ya han visto, hay una película que está en YouTube que se llama Tiempos Modernos. No sé si alguno de ustedes la ha mirado. Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Sí, sí, yo me la he visto. Eso, esa película dura 1 hora y media más o menos. La idea no es mirarla toda. La idea es, bueno, pues la pueden mirar toda porque es muy buena, es muy divertida, si es una historia de amor. Pero para nosotros los salubristas es importante los primeros 14 minutos, o sea, la primera escena. Es una escena exagerada, es una película que tiene 125 años, fue generada en plena época industrial, de desarrollo industrial, y donde se muestra el tema de accidentes laborales, de salud ocupacional, de elementos de protección personal, etcétera, ¿no? Entonces es una película que vale la pena tener en cuenta para hacer un análisis desde la asignatura que estamos viendo. Entonces yo les propongo que la revisen, si Claudia ya la miró, mirar otra vez esos 10 minutitos y la próxima semana yo les hago preguntas de eso o hacemos un foro chévere de eso. Eso les quería compartir por ahora. Invitación a estar pendientes del foro de dudas. En el foro de dudas, si lo que quieran escribir, por favor escríbanlo, yo con mucho gusto lo contesto. Y obviamente en los foros de discusión, pues yo también les estoy contestando y les estoy valorando. Pónganme atención acá lo siguiente, la evaluación que yo siempre doy siempre es alta. O sea, nadie obtiene menor calificación que si la entrego hoy, la entregó mañana, pasado mañana, o inclusive si la entregó el 28 de noviembre. Todos tienen la misma nota. Simplemente que en la retroalimentación yo me doy la pela de leer muy bien el artículo y les hago unas sugerencias. O sea, pero esa sugerencia no es valorada, es una sugerencia con todo el cariño del mundo para ustedes. Hago unas observaciones de lo que me parece que es válido de lo que usted escribe, unas 5 observaciones, y le hago unas 5 recomendaciones que a veces son de forma, con todo el cariño del mundo. Para los trabajos, para los estudios de caso, lo mismo. Hago exactamente lo mismo. Siempre les doy nota alta y la valoración que yo les doy va más que hacia la nota numérica, que es la que les dice a ustedes si pasan o no. Es un detalle para su trabajo, ¿no? Para tener en cuenta de detalles que de ustedes son muy valiosos. Yo, por ejemplo, de profesionales como ustedes, que son médicos, que son enfermeros, psicólogos, aprendo muchísimo. Yo soy ingeniero, entonces mi formación es diferente. Pero entonces yo aprendo mucho de ustedes y por eso leo y les hago mis recomendaciones humildemente. Yo soy Alexander Argotti, pues mis recomendaciones las hago desde mi experiencia, con todo el cariño del mundo y la nota siempre, siempre la hago alta. Eso para tenerlo en cuenta y una invitación a que participemos animadamente. Yo en los foros y en el estudio de casos no le califico la cantidad, no es el mayor número de palabras, no, es que usted, desde lo que usted piensa, lo escriba unos 10 minuticos, lo que usted piensa frente a lo que se le pregunta, y yo le califico eso, ¿sí? Cosa que es más que todo es a motivarlos a que no se preocupen tanto por la cantidad de contenido. ¿Por qué digo eso? Porque en estos años de trabajar con la universidad, siempre a uno le colocan unos ensayos grandísimos, y la verdad, para mí también es difícil porque son trabajos bastante largos, ya de 12, 15, 30, 20 hojas que no los alcanzo a leer muchas veces. En cambio, cuando son concretos y van a lo específico y me dan la idea, para mí es mejor. Lo mismo en el foro, no es el que más palabras me escriba, o sea, tú con 800 palabras, con 700 palabras me puedes responder lo que el foro te está preguntando.
es eso, desmarcarse más de la forma y más me interesa el fondo, ver cómo piensan ustedes como salubristas y qué solución le dan a la pregunta del foro o al estudio de caso. Eso es, mis amigos, pues muchas gracias, no les quito más tiempo, seguimos en comunicación, Dios me los bendiga y nos volvemos a conectar en 8 días y yo con mucho cariño les evalúo lo que ustedes suban a la plataforma. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz tarde, profe.